Grandioso presente, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Danzante de los Cambios y en este episodio tengo como invitada Elena Mendoza con la intención de poder conversar con una de las técnicas que para mí son súper transformadoras. Por lo menos esta técnica para mí llegó hace más de 10 años, lo usaba de manera personal y es una de las técnicas que de una forma u otra no solamente me aterriza al presente, sino que me ayuda a poder reconocer lo que estoy sintiendo y desde ese lugar poder tener mayor apertura para poderlo transformar. Así que esta técnica pues es el tapping, ¿ok? EFT, ya igual Elena nos va a comentar y vamos a profundizar sobre ello. Así que bienvenida, Elena. Muchas gracias por invitarme a tu espacio y darme esta oportunidad de hablar de algo de lo que más me gusta hablar, decir que es el tapping, porque me apasiona y ya llevo, pues eso, más de 15 años formando a profesionales en estas técnicas. Así que yo feliz de poder hablar de ello. Me encanta. Me gustaría que, bueno, puedas compartir un poco de tu historia, cómo fue que llegaste a esta técnica. Bueno, pues yo creo que al final nos hacemos expertos, cada uno de nosotros, de aquello que más hemos necesitado. Totalmente. ¿No? Entonces, sí, entonces, bueno, pues mi experiencia viene de ahí. Yo, bueno, primero no me he dedicado siempre a esto, he sido realizadora de televisión 14 años de mi vida. Fueron 14 años de muchísimo, muchísimo, muchísimo estrés y yo venía pues de un cuadro de ansiedad generalizada que me dio cuando estaba terminando la carrera, era muy jovencita, pero tuve un episodio de pánico en la universidad, llamaron a una ambulancia, me mandaron a casa, me dieron un Valium y me dijeron, esto es de tipo nervioso, y parecía que iba a ser algo puntual, pero no. Mi sistema nervioso grabó ese episodio como súper traumático y a partir de ese momento pues empecé a ir a coger el metro como todos los días y me daba un ataque de pánico, empezaba a coger el coche como todos los días y me daba un ataque de pánico y eso fue haciéndose una pelota cada vez más grande hasta que acabé con una agorafobia que me impedía hasta salir de casa y tuve que dejar de estudiar durante un tiempo, de poder ir a la facultad, hasta que pude recuperar mi vida después de un tratamiento con una psiquiatra, con medicación. O sea, fue un tema, bueno, pues una de las épocas más complicadas de mi vida, ¿no? En ese sentido. Entonces, las personas que hemos tenido ansiedad, y si hay gente que me está escuchando y sabe lo que es un ataque de pánico, pues esto es algo que queda ahí, aunque luego recupere todo. El trabajo en la tele también era súper cañero, súper estresante y yo siempre estaba como ahí al límite de poder volver atrás, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de regular mi sistema nervioso, de mantenerme en calma, pues empecé a formarme en terapias energéticas que me atraían, empecé a practicar yoga, técnicas de respiración, técnicas de relajación y en una de esas apareció el tapping en mi vida que yo digo que a mí me ha salvado la vida porque sustituí pues algunas medicaciones que en su momento me ayudaron mucho, pero ahora ya no las necesito porque cuando siento un poquito de ansiedad, pues yo me hago tapping, todo vuelve a su sitio y nunca más he vuelto atrás, ¿no? En ese sentido. Y ahora pues acompaño a muchas personas que sufren, como yo lo pasé igual de mal, y les ayudo pues, a través de esta técnica, de la respiración y de otras que utilizo dentro de mi propia metodología. Y nada, dejé la tele buscando una vida más tranquila y más alineada con mis valores, porque sí, o sea, para mí, ahora os hablaré del método Calmia, pero para mí Calmia, o la palabra Calmia me transmitía, cuando pensé el nombre, me transmite coherencia del alma. Entonces, Eso. yo con el tiempo y a través de esta enfermedad, pues descubrí que al final lo que nos enferma es la incoherencia vital. Y yo en ese momento de mi vida, pues viví una situación en la que yo no era yo misma y creo que eso pues la ansiedad fue un síntoma que fue un aviso para que yo parara, conectara conmigo y hiciera los cambios en mi vida que tuve que hacer para volver a mí. Wow. Entonces, bueno, parte de mi trabajo y de mis acompañamientos los hago
en esa línea, ¿no? El ayudar a las personas a descubrir, al final la ansiedad es por lo que te vienen, pero es un síntoma. Si eso ha sucedido es porque hay algo más profundo que solucionar y entonces mi trabajo es ayudarles a descubrir qué es eso que les está impidiendo ser quienes son. O Total. sea, Y no se explorarlo. eso es, no se trata tanto de ser otra persona o de adquirir recursos que parece que no tienes. No, no, es descubrir qué te está impidiendo usar esos recursos que tienes y ser la persona que ya eres, que es distinto. Es Lo que así. pasa es que a lo mejor, bueno, pues por la parte sistémica familiar que has tenido, por cómo te han educado, no te estás permitiendo, no te han permitido ser verdaderamente tú, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la historia. Luego han pasado muchas más cosas en mi vida en las que el tapping también ha sido una herramienta de regulación emocional súper importante que me ha ayudado a atravesar momentos difíciles como un cáncer de mama. Y, y bueno, creo tanto en ella que siento mucha coherencia enseñándola. Por eso estoy aquí, por eso nos hemos conocido tú y yo. Sí. Bueno, podemos entrar en materia, ¿ok? Porque a mí me parece súper fascinante y claro, a veces puede ser un poco extraño al inicio porque las personas quizás cuando lo ven desde afuera y Sí, ven lo que es la técnica, como que qué es esto de estar tocando ciertos puntos y claro, ahorita igual con la sobreinformación también hace que la persona se desconecte. Yo creo que sin duda alguna el acompañamiento, que el otro te acompañe en poder trabajar con esta técnica transforma de una manera inexplicable porque primero te saca de la parte racional, ¿ok? Ya no ves que tú sales de la parte racional, ya vas adquiriendo experiencia, tú lo empiezas a aplicar de manera personal en tu día a día, de ciertos momentos conflictivos y literales como wow. Entonces me gustaría que comenzaras pues conversando qué es el tapping, ¿ok? vale. Vale, pues la el tapping o EFT, EFT, son las siglas en inglés de Emotional Freedom Techniques o técnicas de liberación emocional y también se le conoce como tapping por el tapeo, el gesto de tapear, de dar golpecitos en estos puntos de inicio finales de meridiano de acupuntura china y también se conoce como la acupuntura sin agujas para las emociones. Entonces, realmente la técnica, bueno, nace en los años 90 de la mano de Gary Gray y combina pues parte de psicología energética con la medicina china, porque lo que estimulamos cuando la gente vea vídeos en internet de gente dando golpecitos en la cara, pues no nos hemos vuelto locos, estamos estimulando con la yema de los dedos y eso que el tapping tiene otras maneras también, podemos estimular el meridiano dando un pequeño masaje, podemos tocar el punto y respirar profundo, es decir, hay más formas también de estimularlo, pero la que van a ver y la más habitual es darte golpecitos. Lo que estamos haciendo es activar una serie de acupuntos que tenemos en el cuerpo que corresponden habitualmente a puntos de inicios o finales de meridiano de acupuntura china. Es decir, cuando hacemos así, estamos estimulando el meridiano de la vejiga, el de la vesícula, el del estómago, vaso gobernador, vaso concepción, es decir, todo tiene un sentido, todo tiene un para qué. Cada meridiano está asociado a diferentes emociones que en base a la medicina china sabemos que se bloquean y se estancan cuando ese meridiano, la energía no está fluyendo correctamente bien. Y para las personas que estamos formadas en psicología energética, para nosotros una emoción limitante, que consideramos una emoción limitante, aquella que es desadaptativa, porque todos sabemos que las emociones todas son positivas y todas nos dan información súper valiosa, pero Exacto. cuando alguien siente un miedo de 0 a 10, 10 que le paraliza y que le va a hacer evitar enfrentarse a una situación, ese miedo consideramos que ya no es tan sano y es más desadaptativo, ¿no? Pues todas esas emociones las vamos a poder liberar, eliminar la carga emocional a través del tapping, porque todo bloqueo, o sea, toda emoción limitante para nosotros es un bloqueo en tu sistema energético. Entonces, cuando regulamos ese bloqueo y con la estimulación de estos acupuntos, que ya se ha demostrado sobradamente a nivel científico y con tomografías
se ha visto cómo la activación de estos acupuntos manda una señal electromagnética al cerebro que desactiva la amígdala, que sabéis que es la parte del sistema límbico que se activa cuando tu cerebro percibe una situación de amenaza, ¿no? Entonces, lo que conseguimos con el tapping precisamente es eso, es conseguir que la persona, estando conectada con esa situación que le provoca una respuesta emocional intensa, al estar a la vez estimulando los puntos de tapping, que lo que hacen es activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que nos manda señales de relajación y de calma, generamos una especie como de confusión en tu cerebro que de repente dice, pero ¿cómo es posible que ahora de repente, mientras piensas en volar, que antes te daba pánico, ahora todo tu cuerpo esté relajado, ¿no? Entonces, en ese momento en el que tu sistema nervioso apaga las alertas, es cuando en la fase de reprogramación de la respuesta, en el método Calmia, empezamos a introducir, abrir posibilidades, ¿no? O sea, son frases tipo, pues a pesar de que todavía siento mucho miedo a volar, elijo confiar o elijo darme la oportunidad de intentarlo, ¿no? O sea, empezamos poco a poco a colarnos y a mandarle al cerebro pues señales de apertura, de posibilidad, y eso poquito a poco pues va haciendo un espacio que permite que con esa y con otras técnicas de cambio de creencias pues podamos como reprogramar esa respuesta y que lo que hasta hace media hora era una amenaza para ti, tu cerebro entienda que ya no necesita salvarte tanto la vida, que eso ya pasó, ¿no? Y, Total. No, y yo creo que igual pudiésemos hablar muchísimo, ¿ok? Ahorita igual esto es como una pequeña introducción, pero lo más importante es poderlo experimentar, porque de las personas que yo he ido acompañando, incluso yo misma cuando empecé a trabajar con esta técnica como uso personal, era como, wow, ¿cómo es que esto es posible? ¿Ok? Como y que se que te quede un nudo en el que haya estómago. este cambio, ¿sí? Entonces, claro, es importante también entender que el activar esos puntos, como tú bien dices, está conectado con estos puntos de la acupuntura, también el activar esos puntos generan unos mecanismos neurobiológicos, ¿sí? Que termina creando como una regulación. Entonces, poder comprender eso, entender que al final hay como una regulación, reducción de ciertos neurotransmisores, que al final terminan pues transformando la forma en cómo uno vive esa situación. A mí me gusta siempre, incluso yo lo aprendí como de esa forma, como que de imaginar que esta emoción que al final uno no se ha permitido expresar es como una especie de cubo de hielo, ¿sí? Y que al final estos puntos, estos toques, lo que Ándale. ayudan es a ir como deshaciendo. Y uno no está como evitando la Ujú, emoción. Tú aceptas la emoción, porque incluso parte de este usar la palabra, ¿sí? ujú. Para poder transformar y resignificar lo que se está sintiendo, ayuda a que de una forma u otra, pues yo pueda darle un lugar diferente. Pero no es que estoy ignorando, ¿sí? Primero reconozco la emoción para luego, desde esa nueva forma del lenguaje, transformarlo, ¿sí? Y es Eso es. como, ok, a pesar de que yo estoy sintiendo esto, sé que existe otra forma, ¿sí? Y desde el lenguaje me permito Vamos, poder expresar para poder llegar a ese lugar, ¿ok? eso es. No sé, me gustaría que pudieses hablar de cada uno de los puntos, Ujú, ¿sí? Lo que representa, que a mí me parece súper fascinante. Yo que trabajo mucho la parte miofacial y visceral desde el área fisioterapéutica, para mí es súper fascinante que las personas puedan comprender eso, porque muchas veces estamos viendo el cuerpo como por segmento y es un todo, ¿ok? Entonces, no solo la relación que tiene cada zona de tu cuerpo con toda esta parte conectiva y visceral, sino también entender que tu ujú. cuerpo está conectado con la parte mental, emocional y energética, ¿sí? Que Mm, desde un punto de vista muchísimo más amplio es de donde inicia todo, desde la parte energética y poder comprender eso, entender que la emoción está conectada con una frecuencia, ya nos sí. da como una señal, ¿sí? Nos da una señal. Sí, bueno, yo diría que creo que una de las razones por las que el tapping es tan eficaz precisamente es por eso, es porque contempla el trabajo desde muchos puntos de vista que hacen que sus resultados sean tan efectivos. Por, como tú dices, por un lado,
la estimulación de los acupuntos está teniendo un efecto en tu sistema nervioso y también a nivel energético estamos equilibrando la energía que fluye por estos meridianos, que yo a la gente le explico que vale, que no se ven, pero eso no quiere decir que estos canales no existan, que ya está más que comprobado y avalado que, bueno, la acupuntura es medicina, ¿no? En China es la medicina que utilizan pues, muchísimos profesionales, ¿no? Entonces, aunque no existan, esos canales están ahí y, de hecho, esa energía vital es la que nos mantiene vivos. Yo siempre a los alumnos les digo, ¿vosotros estáis enchufados a algo? Como cuando recargas el móvil por las noches, ¿tú te enchufas o no te enchufas? Porque lo que mantiene tu corazón latiendo es energía vital. Cuando esa energía se estanca, cuando esa energía se bloquea, según la medicina china, es cuando nosotros enfermamos, ¿no? Entonces, por un lado está esa estimulación de los puntos que tienen un efecto directo en tu corporalidad. Por eso la parte somática en tapping también es tan importante. Preguntamos siempre dónde sientes esa emoción en el cuerpo y con qué intensidad. ¿Por qué? Porque tanto si estás verbalizando, siento un nudo en la garganta que no puedo tragar, como si estás diciendo, tengo miedo a decirle a mi pareja lo que siento, en ambos casos estás liberando la emoción, estás hablando de la emoción. En Sí, la utilización de la palabra, como tú has dicho, Gary Gray era máster en PNL y se nota, ¿no? O sea, sí. una base muy potente del lenguaje. Yo me dedico al coaching profesional y el coaching ontológico para mí es la base del coaching, el saber utilizar la pregunta poderosa y el lenguaje. Cuando tú vas verbalizando lo que sientes, a todo, el lenguaje es creador de emociones y creador de realidades. Entonces, el que alguien pueda sentarse, que al final el tapping es una técnica de escucha, que fíjate qué importante a las velocidades que vivimos, que la gente vive en piloto automático y no se para jamás a sentirse. Ya la propia técnica, el protocolo, que tú lo conoces, te obliga a pararte, a preguntarte cómo estoy. O sea, fíjate ya por la mañana sentarte y decir, oye, yo hoy cómo me siento, cómo estoy. Esa toma de conciencia. Luego poner en palabras cómo te sientes, valorar la intensidad de la emoción que sientes, dónde la sientes en el cuerpo y con qué intensidad. Y una parte muy importante del tapping, que a la gente le sorprende mucho, que es esa frase que Gary Gray nos propone de a pesar de que siento un miedo 10, yo me quiero y me acepto completa y profundamente. La gente te dice, pero ¿y tengo que decir eso? En los cursos me dicen, pero ¿le tengo que pedir a mi cliente que diga eso? A ver, yo siempre digo, la razón por la que se hace este protocolo es poder eliminar posibles reversos psicológicos o autosabotajes de partida que la persona tiene, ¿vale? Eso por un lado. Pero Gary Gray decía, no podemos liberar una emoción, por ejemplo, tú no te puedes liberar de un enfado si te enfada estar enfadado. O sea, piénsalo. Sí. Claro. Sino que más Entonces, bien se va haciendo una bola y va creciendo y va claro, creciendo. el primer paso es la aceptación. Ujú. Empezamos el tapping por ahí, parándonos y diciendo, o sea, vale, pues tengo que aceptar que tengo miedo, ¿no? Y esa frase lo que hace es pararnos a reconciliarnos con eso que estamos sintiendo, permitirnos sentirlo y desde ahí empezar a trabajar. Y luego la estimulación de los puntos, una vez que ya hemos preparado el terreno para empezar a trabajar, hemos tomado conciencia de lo que sentimos, cómo lo sentimos, dónde lo sentimos, etcétera. En Tapin utilizamos un protocolo abreviado y otro más extenso, que es más complejo a lo mejor de explicar ahora, pero los puntos básicos, pues si tus oyentes o seguidores lo están viendo, estimulamos el punto karate al crear esta fase preparatoria, que es el intestino delgado, el inicio de la ceja, que corresponde al meridiano de la vejiga, el rabillo del ojo al meridiano de la vesícula, el estómago, que corresponde, este punto de aquí del pómulo corresponde al meridiano del estómago, vaso gobernador y concepción son los dos canales centrales, que esto es importante decirlo, porque la gente te pregunta, pero me toco un lado, me toco los dos y se vuelven locas. Tenemos a los meridianos, los 14 meridianos transcurren, 12 de ellos, en paralelo por las dos partes del cuerpo, si podéis ver un dibujo de cómo son los meridianos de acupuntura, excepto dos, que son los Ujú. dos canales centrales que transcurren desde aquí hacia el perineo por detrás
y el otro por delante. Entonces, estos dos los estimulamos con una mano, pero los otros meridianos los podemos estimular con las dos. ¿Vale? Entonces, vaso ganador, concepción. Luego tenemos otro punto aquí, justo debajo del hueso de la clavícula, que corresponde al meridiano de riñón. 5 dedos debajo de la axila estamos estimulando bazo páncreas y en la parte superior de la cabeza el punto coronilla. Cada uno de esos meridianos y también los que tenemos en la parte de la mano, que no sé si quieres que los marque también, pero cada uno de ellos además está asociado a algunas emociones. Para las personas, por ejemplo, voy a nombrar los que yo considero que puede resonar a más gente porque todos tenemos hoy en día estrés, todos tenemos ansiedad, todos tenemos algún tipo de miedo. Pues yo diría que el meridiano vejiga, el meridiano riñón, ¿no? Y bazo páncreas serían los que están más relacionados con la anticipación, con el miedo anticipatorio, con la ansiedad. Son puntos que relajan muchísimo y que de una manera muy rápida y muy efectiva nos pueden evitar, por ejemplo, a personas que hemos tenido ataques de pánico, el que se pudieran desencadenar. Eso y, por supuesto, acompañar siempre el tapping de la respiración, que es, bueno, pues yo creo que el gran olvidado. La gente no es consciente de que si dejamos de respirar nos morimos. O sea, sí somos conscientes, pero no le damos la importancia que tiene la respiración. Y la gente no es consciente tampoco del efecto tan rápido que tiene en nuestro sistema nervioso. Es la única función del sistema autónomo que podemos manejar a voluntad. Entonces, si cuando estamos acelerados estamos nerviosos, tendemos a respirar de una manera más superficial y más rápida. Si yo respiro así, estoy perpetuando el estrés. Si yo conscientemente respiro lento y profundo, haciendo una exhalación más larga que la inhalación, y eso lo hago aposta, aún estando en el momento de nervios, lo que le estoy es engañando al cerebro una vez más y diciéndole, si hubiera un peligro yo no estaría respirando así. Claro. Así que, claro, así que apaga las alertas que estoy bien y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, dentro de del método Calmia, que es mi manera de trabajar y que enseño en la escuela de tapping, combinamos mucho el tapping con la respiración, con diferentes protocolos respiratorios que ayudan a potenciar todavía más el efecto del tapping. A veces aplicándolo antes de las rondas de tapping y otras veces incluso dentro de la propia sesión, ¿no? Incluyendo un patrón respiratorio diafragmático, profundo, que hace que la señal de tranquilidad llegue por dos vías, por la estimulación de los acupuntos, pero Ujú. también a través de la respiración, buscando un poco esa coherencia, ¿no? Interna también. No, y es fascinante porque, claro, esto de que anteriormente comentabas de, bueno, hacer esta pregunta de cómo me siento hoy o en dónde estoy sintiendo la emoción. Nadie O eso. sea, tenemos que tomar en cuenta primero que, claro, por el estilo de vida actual tan acelerado, al principio no va a llegar la respuesta. Puede que incluso muchas veces, las primeras veces, yo no logre identificar en dónde estoy sintiendo esa emoción. Pero el hecho de yo quedarme en este espacio, de habitar la pregunta, de tener la curiosidad de percibir, sentir, intentar, indagar, ya automáticamente comienza a activar esta capacidad de interocepción que se ha ido perdiendo, que hemos ido perdiendo, ¿ves? Entonces automáticamente pues es entender que todo eso también va a conllevar un tiempo, es un proceso, es un camino, pero que automáticamente todo de una forma u otra está impulsando y, y apoyando el proceso, ¿sí? Me gustaría decir que no todo el mundo tiene facilidad para conectar con las emociones, ni tiene tanta conciencia emocional. Al final, la inteligencia emocional es eso. Una persona emocionalmente inteligente es una persona que se conoce a sí misma, capaz de identificar sus emociones y las de los demás, pero no todo el mundo ha recibido esa educación, no todo el mundo cuando le preguntas, bueno, ¿y qué sientes? Te sabe decir, pues tengo miedo a esto, a esto. No, hay gente que te dice, pues mira, Elena, no me encuentro bien, estoy desmotivada, no soy feliz,
pero no te sé decir exactamente qué emoción concreta es la que yo siento, o tampoco sé muy bien qué es lo que me está provocando una tristeza tan profunda. Entonces, bueno, decirle a la gente que como todos somos una unidad, integridad y un sistema, todo lo que está en nuestro sistema energético grabado, almacenado, está ahí. Y tú sabes que incluso de otras vidas. ¿Vale? Entonces, deciros que muchas veces cuando te haces tapping, si estás en una conexión buena, si tu terapeuta te está acompañando, conectado contigo y nos permitimos fluir, yo siempre digo que todo lo que está en ti a nivel inconsciente acaba brotando al consciente. Y no sé si te ha pasado, pero en muchas sesiones la persona no sabe muy bien qué es lo que le pasa en ese momento. Y yo le digo, no pasa nada. Vamos a hacer tapping verbalizando precisamente eso. A pesar de que no sé ahora mismo poner en palabras lo que siento, a pesar de que no soy consciente de qué es lo que me provoca este malestar. Y empezamos a hacer tapping con eso, al ratito, de repente, o rompe a llorar, o te dice, ay Elena, lo que me acaba de venir. O sea, ahora ya me acabo de dar cuenta que el enfado que tengo desde el lunes, que tuve una conversación con mi madre que yo no me había dado cuenta de que me había afectado tanto. ¿Vale? Es decir, todo se va colocando y va aflorando a medida que yo siempre digo que tocar los puntos de tapping es como si cogiéramos una cuerda y sacudiéramos ese meridiano. Entonces, Sí. todo lo que está ahí estancado y bloqueado acaba, acaba saliendo. Y es muy curioso en las sesiones de tapping los insights que las personas tienen, ¿no? Que de repente dicen, ay, ya sé por qué es, ¿no? O me acaba de venir un recuerdo de cuando era niña que ya entiendo por qué mi padre, o sea, bueno, pues es un trabajo de escucha que nos da mucha información si estamos presentes y queremos realmente escuchar lo que hay. Ahora, si no queremos, ¿qué vamos a hacer? Pues meternos la emoción en el bolsillito de para luego, como llamo yo, de uy, ahora me viene mal llorar porque tengo una reunión, ya lo atiendo luego, ¿no? O uy, ahora me viene fatal. Y entonces las emociones tendemos a taparlas, a, a, Postergarlas. a postergarlas, a no encontrar nunca el momento para llorar un rato, para reconocer lo que sentimos. Y bueno, pues decir que las emociones, yo siempre hablo en las formaciones de que tenemos como una despensa emocional llena de tarritos y tenemos el tarrito del miedo, el tarrito de la tristeza, el tarrito del enfado, y esos tarritos pues se van llenando. Entonces, no os penséis que las emociones no expresadas desaparecen solas. Si yo tengo una relación de pareja y no me siento a hablar con mi pareja del enfado que tengo por algo que ha hecho o ha dicho que me ha molestado, eso no se borra solo, eso se va metiendo en el tarrito del enfado. Y entonces luego llega un momento en el que de repente por una chorrada explotas, mandas a la mierda a tu novio y dices, "Ay, madre mía, ¿qué me ha pasado? Me he vuelto loca". Ya no. Es que no estás reaccionando a eso concreto que te acaba de pasar, sino que estás reaccionando a todo el enfado acumulado de meses o de años atrás. Entonces, el ir vaciando esos tarritos a niveles sanos y adaptativos, está bien enfadarte con tu pareja porque eso te va a dar el impulso de decirle lo que necesitas y de compartir con él lo que te ha molestado. Pero si ese enfado en vez de 4 o 3 es 9, pues lo vas a decir de una manera que no es la adecuada. Entonces, para mí el tapping es una técnica de regulación emocional que todo el mundo debería conocer y que deberían enseñar en los colegios a los chavales. Sí, no, y el siguiente nivel es ya no tener que utilizar la técnica como una metodología de liberación y de regulación, sino como una forma de darle una nueva información al cuerpo. O sea, no tienes que esperar a estar mal para tener que usar, o sea, incluso a veces, por lo menos yo actualmente lo utilizo de una forma Que en no se donde acumula la simplemente utilizo, hago la activación, ¿sabes? Y voy conectando con cada uno de los puntos y estoy conectada con mi respiración y es una forma de decirle a mi cuerpo, estoy aquí para ti. Estoy eso. abierta a escucharte, a percibir tu información, las sensaciones durante el día.
¿sí? Sí, Ante las situaciones que esté viviendo. Y sé que todo eso va a ser una información para yo encontrar la manera de poder expresar cuando algo me incomoda, cuando siento que necesito decir algo importante. No siempre es cuando algo te incomoda, también es cómo le das tu lugar a esta integridad, lo que es importante para ti y cómo aprendes a comunicarlo. Al final todo eso se aprende, es un camino y se aprende. El no saber cómo expresar algo al principio va a ser un desafío, pero en ese aprender, en ese permitirte ser acompañado por un otro, terminas tú encontrando formas de ampliar la perspectiva y encontrar nuevas formas de nutrir tu propio lenguaje para que desde ese lugar también puedas transformar tu vida. Entonces, súper, o sea, para mí es fascinante. Yo creo que la palabra que más uso es esa porque no para de sorprenderme constantemente lo que termina generando y por lo menos lo que ha generado en mi vida. Como que mi mejor referencia es como mi parte personal, cómo lo he vivido yo. guay. ¿Quieres decir algo más, Elena? Porque vamos a entrar en la Bueno, metodología para que hables un poco, ya has estado hablando un poco de la metodología en diferentes momentos, pero me gustaría sí, que pudieses hablar un poco de esa metodología Calmia, que a mí me parece súper fascinante e interesante también por ese guay. enfoque global, ¿sí? Cuando yo Mm, leí sobre tu metodología, yo dije, wow, me encanta porque de una forma u otra es la forma en como yo también abordo mis sesiones porque es una de las formas de incluso de que el cambio sea significativo y se mantenga en el tiempo. Porque si no es simplemente es como, ok, estoy ante un colapso, un conflicto, desahogo, pero entonces si no voy directamente al origen, si no me permito profundizar, no hay forma de que yo pueda generar ese cambio y que ese cambio se mantenga en el tiempo. Y además que eso, ese cambio uno lo tiene que nutrir de experiencia e información. ¿Sí? Porque saber que nuestro inconsciente, la forma en como nosotros nos manejamos en el día a día, ya tiene una forma de ser, ya está tan instalado en nosotros que de una forma u otra es como inconscientemente la forma en cómo va a mm, sobresalir en esos momentos en los que nosotros menos esperamos. Pero cuando lo hacemos consciente es como, ok, creo este espacio y me encanta porque siento que como que este método es como que creas este espacio en donde en vez de reaccionar, y es algo que sucede en microsegundos, tú decides cómo responder de una manera diferente. Y además total, reconoces que tienes ya herramientas que puedes usar a tu favor, ¿sí? eso es. Bueno, la metodología, bueno, yo te he comentado que llevo enseñando tapping a través de la escuela ya 15, más de 15 años y creo que Calmia es una evolución personal también y profesional mía, ¿no? Que al final todos llevo tanto tiempo enseñando la herramienta, ¿no? Como tal, que hay una parte que ya se me ha quedado como pequeño, ¿no? Yo veía, nace un poco la experiencia de los propios alumnos de los cursos, ¿no? De ver que sí, que aprendían el tapping, pero faltaba el antes y el después, ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera, es como yo como coach profesional dispongo de unas herramientas, también me he formado en programación neurolingüística y es otra de las técnicas que utilizo muchísimo en mis sesiones. Entonces, claro, yo veía las sesiones con mi mirada mucho más amplia y decía, pero no ha hecho esto, le falta esto, pero si no tiene un objetivo de proceso, está proponiendo a sus clientes hacer sesiones sueltas de tapping. Una sesión suelta de tapping es poner una tirita, es ir al síntoma, aliviar un poquito el malestar que tiene y ya está. Pero tú no puedes acompañar a una persona en un proceso que verdaderamente sea transformador y que sane de raíz el problema para siempre en una sesión suelta. Entonces, yo veía ese tipo de cosas y decía, es que no puedo dejarles marchar a mis alumnos pensando que sí, ya saben hacer tapping, pero falta mucho más conocimiento a la hora de conectar con las personas, a la hora de generar una alianza y un rapport y una sintonía lo suficientemente fuerte como para que esa persona confíe en ti para abrirse su alma, porque tenemos la suerte, las personas que nos dedicamos a acompañar a otros, es un privilegio que alguien confíe en ti para que le acompañes en momentos tan duros de su vida cuando están sufriendo. Entonces, eso a mí me lleva a una responsabilidad también de estar presente, de poder dar lo mejor de mí. Entonces, bueno, todo eso lo vemos también en el método Calmia. No es solamente la herramienta, sino la manera de acompañar, el que los alumnos tengan claro
cómo establecer un objetivo de proceso, que no compren directamente. Entonces, ¿qué quieres? No, pues es que quiero dejar de tener miedo. Eso es lo que quiere dejar de tener, no es lo que quiere conseguir. O sea, tú cuando dices quiero dejar de tener miedo, no es lo que quieres. Lo que quieres es sentirte segura hablando en público. ¿Vale? Entonces, el saber transformar eso que el cliente nos trae en un objetivo que tenga una visión, que esté conectado con los valores, que, que haga que la persona reconozca realmente qué es lo que le está faltando y qué es lo que quiere conseguir. Eso saberlo verbalizar, ¿no? De una forma que en coaching, y son herramientas de coaching que enseño en la metodología, está comprobado y testado que hace que los procesos sean mucho más eficaces y tengan mejores resultados, lo vemos, ¿no? Luego, dentro de la metodología, como te he contado, por el tema mío de ansiedad, llevo muchos años practicando yoga y respiración, pranayamas. Y claro, a mí me relaja tanto y me ayuda tanto a nivel personal que yo decía, joder, la gente no sabe que si se hace tapping con una serie de protocolos respiratorios y de técnicas, todavía se potencia más el efecto del tapping, ¿vale? Entonces, dentro de la formación que hago, los alumnos también aprenden diferentes técnicas de pranayamas, unos de ellos orientados a equilibrar, otros a relajar y otros a activar, porque hay veces que la persona en ese momento lo que necesita precisamente es aumentar la energía, ¿no? Subir la energía, y también aprenden a hacerlo y a combinarlo con el tapping. Y luego, esa sería la fase que en la metodología llamamos regular, porque consta como de 4 fases. Reconocer, que es en esta parte que trabajamos los objetivos y la generación de confianza. Regular, donde ayudamos a la persona a bajar barreras, alertas y sentir seguridad, que es quitar carga emocional, y eso lo hacemos a través del tapping y de la respiración. En la fase de reprogramar es donde empezamos, como hemos comentado antes, a llenar ese espacio que hemos conseguido, vaciar ese tarrito que ya cabe otra cosa, pues vamos a empezar a abrir opciones y las vamos a anclar con algunas técnicas también de PNL que para mí son súper potentes para fijar ese estado emocional nuevo que hemos conseguido crear a través del tapping. Y luego quedaría la fase retar, en la que acompañamos a nuestros clientes a accionar. Como coach, pues nosotros pensamos que para poder conseguir resultados diferentes en la vida necesitas hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces no sirve de nada que bajes el miedo que tienes a afrontar algo, como poner límites y decir que no a las personas de tu entorno, si luego no tienes las conversaciones que tienes que tener con esas personas, ¿no? Entonces, dentro de la metodología, enseño también a los alumnos algunas herramientas de coaching muy valiosas para poder sostener ese compromiso en el tiempo, que la persona se involucre en el proceso, que diseñe un plan de acción que le conecte con su motivación y valores, y que esas acciones que va llevando a cabo, que le van realmente llevando y acercando a su objetivo, también sirvan para reprogramar esa respuesta con más solidez y que empiece a creer que es capaz de conseguir lo que se había propuesto, que a lo mejor hace meses pues no lo creía así. ¿No? Y que además yo creo que ese punto es clave, ¿ok? Como de saber que es posible vivir desde una nueva realidad. Sí, yo siempre comparto esta idea de que muchas veces creemos que hay cosas que no son posibles para nosotros porque no tenemos referencia. Y normalmente, inconscientemente, nos estamos moviendo desde la referencia del pasado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle nueva información. Y con el tapping es una forma de conectar con nueva información, activar, darle esta conciencia al cuerpo de que incluso desde la visualización, desde el expresar, tú automáticamente te conectes, te direcciones, o sea, te puedas proyectar y te puedas encaminar hacia ese cambio, ¿sí? Dicen que somos capaces de crear aquello que somos capaces de imaginar. Sí, total. Esa parte también la trabajamos Uf, mucho en Calmia, ¿no? Que, sobre todo, Kimberly, lo que quiero que quede claro es que más allá de aprender las técnicas que están ahí, las vas a aprender y te conviertes en facilitador de tapping y todo esto, lo que busco es una manera de acompañar.
con una visión mucho más integrativa y, y no yendo tanto al síntoma, sino a que la persona encuentre coherencia interna en su vida, esa calmia, esa coherencia del alma, que al final es lo que, por la razón que estamos todos aquí encarnados, o sea, recordar quiénes somos y crear la persona que queremos ser, ¿no? Y permitírnoslo también, ¿ok? Porque yo puedo reconocer todo esto que yo soy, pero bueno, hay que ir derribando todos estos condicionamientos que no me permiten mostrarme. Cuando al final Eso. ese mostrarme es lo que de una forma u otra me va a alinear con las personas indicadas en todo momento, ¿sí? Y en mi opinión, la mayoría de las veces esos bloqueos que tú dices que nos impiden ser quienes verdaderamente ya somos, suelen ser miedos. Sí. Miedo al juicio, miedo a que me dejen de querer, lealtades familiares absurdas pero que están ahí, que también hay que trabajar con tapping, es decir, bueno, pues es Y ir que en su momento eliminando. cumplían una función, Eso es. pero que Pero ahora, ajá, antes entonces, hay que agradecer a papá y a mamá la intención positiva que tuvieron en su momento, pero también decirles que tú ya eso no lo necesitas. exactamente. Mira, ¿Mm? sabes que antes de cerrar, que esto a mí me parece súper fascinante, que igual ya las personas que van a tener conexión con esta formación, este tema de los puntos que están conectados con la parte visceral, ponte tú este punto que está conectado con el riñón, para mí Mm. es como la base de la vida y que también nos conecta mucho con ese niño interno. Al final yo creo que la vida nos pide volver a conectar con ese niño. Y conectar Mm. con ese niño es conectar con el juego, esa capacidad de estar sorpresivo ante los pequeños detalles. O sea, yo creo que vivir desde ese lugar transforma, a pesar de que sí, están ocurriendo muchas cosas en el mundo, también es importante saber como que quién estoy siendo yo en este metro cuadrado y cómo esta capacidad y esta forma de ver también puede influir. O sea, esta energía con la que yo me conecto cada día está generando un efecto en todo momento. Y si yo no estoy consciente, hay energía externa que está influyendo en mí y que me condiciona. Pero ya cuando Mm. yo empiezo a abrirme, o sea, y a experimentar, lo más importante es cómo experimentar, entender que, ok, yo voy a la imaginación, pero también desde la acción estoy creando y transformando mi entorno. Y el entorno, de una forma u otra, lo es todo. Pero parte de ese entorno también es entender que hay un entorno interno que tú puedes construir para sentir seguridad, ¿ok? La ley universal es como es dentro es fuera y como es arriba es abajo. Como... Entonces, si yo cambio internamente va a cambiar mi realidad y al revés, cuando hago cambios en esa realidad externa, también estoy cambiando yo por dentro, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un proceso de aprender a desaprender, Que nunca termina también. ¿no? Siempre hay un nuevo nivel, como quien dice. Elena, tú esta formación tú la haces en ciertos momentos del año, pero ahorita en septiembre, porque este episodio va a salir antes de septiembre del 2026, viene una nueva Sí, cohorte. arranco con una promoción del método Calmia ahora el 8 de septiembre, que todavía quedaban algunas plazas si alguien se quisiera animar. Y es una formación híbrida en la que todo el contenido teórico lo tienen disponible en una plataforma súper estructurado y fácil para que sea una experiencia de aprendizaje súper útil con un montón de plantillas, de descargables, de recursos que yo utilizo en las sesiones para que directamente ellos lo puedan implementar desde el minuto uno y utilizar. Y luego nos vemos en directo todas las semanas durante 12 semanas, 3 meses, para practicar, para verme a mí trabajar con demostraciones que hago con alumnos voluntarios. Y esa es la dinámica, ¿no? Veis los vídeos antes de la clase en directo y luego trabajamos en parejas con supervisión mía en la que ya os voy indicando pues, los puntos fuertes que detecto en cada uno y las áreas de mejora, porque todos traemos a veces también vicios, ¿no? Incluso como terapeutas, ¿no? Pues personas que creen que no son muy directivas a la hora de acompañar
y luego les voy devolviendo y vemos que quizás sí meten demasiado su mapa y acaban diciéndole al cliente casi las frases que tienen que decir en el tapping y cuando la manera más eficaz es que sea la persona la que verbalice lo que siente, ¿no? Entonces, bueno, todos esos matices y también metodológicos y de técnica pura y dura, pues os los voy devolviendo a lo largo de la formación y luego es una formación en la que la parte de tapping, pues yo soy formadora certificada por la HFT, la Asociación Hispana de FT, y también os entrego el diploma de haberos formado en tapping eh, con una formadora de la Asociación Hispana de FT. Así que nada, con muchas ganas de este grupo y si alguien de los que estáis escuchando os animáis, pues en la web www.metodocalmia.com me podéis encontrar y hablamos y os cuento con más detalle. Genial. No, yo igual voy a dejar toda la información en la descripción. No sé si hay algo más que te gustaría compartir. Nada, que he disfrutado mucho este ratito Yo charlando contigo. también. Amo el tapping, que realmente siento que, o sea, es una pena que a veces en redes sociales se muestre la técnica de una forma tan superficial, que Ujú. parece una tontería, parece que es hacer así y hacer afirmaciones en alto. De verdad que para un nivel de autoaplicación te puedes quedar con que tocar los puntos te va a relajar y vale, ya está, si te quieres quedar con eso es suficiente, pero a nivel profesional, pues aseguraros de que, fíjate, son 3 meses de formación y podría ser mucho más larga, ¿no? Si quisiéramos ampliarlo con prácticas y con todo eso que va después por fuera en supervisiones internas que tengo en la escuela, pero es que los acompañamientos que podemos llegar a hacer con temas muy dolorosos, con temas que vienen de la infancia, yo he acompañado en estos 15 años a resolver a personas muchas fobias en pocas sesiones que a lo mejor llevaban haciendo otro tipo de terapias años y años y años. Te hablo de miedo a las agujas, miedo a conducir, miedo a volar, o sea, miedos muy paralizantes que el tapping, pues en estrés postraumático y en temas de ansiedad y fobias, es súper rápido, súper eficaz y además a nivel profesional lo hacemos con técnicas que llamamos de abordaje suave que permiten que la persona no se tenga que exponer de una manera dolorosa a los recuerdos y Exacto. hacerlo de una forma muy segura y que no les revictimiza ni les hace volver a revivir de una forma traumática la experiencia. Y esa parte del tapping tan amable a mí me encanta. Igual. Bueno, ya allí saben, pues tú que nos escuchas, gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que la información es energía que se expande cuando se comparte, así que si conectaste con este episodio, no dudes en compartirlo, calificarlo. Ya saben que es una forma de expandir el mensaje y que de una forma u otra, pues siga llegando a las personas indicadas. Así que gracias, Elena. Sí. Y bueno, les hablo pronto.